En el noticiero Estrella TV. Yo quería escapar y huir. La joven esclavizada en México habla ante nuestras cámaras. Conozca sus reveladores testimonios tras sufrir brutales torturas. Atrapan a uno de los padrotes más buscados de México, un coyote que traficaba mujeres para prostituirlas en Estados Unidos. Como en la guerra civil, las pandillas obligan a miles de centroamericanos a huir hacia Estados Unidos. Es la triste realidad en nuestro informe especial Migración o Muerte. Tras ser acusada de robo agravado, sale de la cárcel Estela Mora, participante de Rica Famosa Latina. Esto y más ahora mismo por su noticiero Estrella TV con Adriana Ruggiero. ¿Qué tal? Bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda con enorme gusto para informarles Adriana Ruggiero. Estas son las noticias del día. Hoy, la joven que fue encadenada durante años en la Ciudad de México habla con su noticiero Estrella TV y revela detalles exclusivos del calvario que vivió en uno de los crímenes más espantosos de abuso humano. Más adelante tendremos su conmovedor testimonio sobre esta historia de dolor y sufrimiento que ha causado indignación a nivel internacional. Por ahora vamos a pasar a otras noticias. Bueno, y es que un alpinista mexicano que sobrevivió a una mortal avalancha durante el terremoto de Nepal habla del horror que vivió en el Monte Everest. Eliana López nos va a ampliar esto, veamos. El mexicano David Pastor estuvo a punto de morir sepultado por una avalancha de nieve en los montes Everest durante el terremoto de Nepal. Al regresar a la Ciudad de México contó su dramática historia de supervivencia. Tiramos al piso, nos abrazamos y esperamos a que pase toda esa, digamos que esa cantidad de nieve, ¿no? El polvo. Pastor cuenta que unos 20 alpinistas y guías corrían despavoridos para salvar sus vidas. Pero la avalancha sepultó vivos a 18 de ellos, luego que tomó a todos por sorpresa. Fue una tragedia, era inesperado totalmente. Esperábamos avalanchas, pero no esperábamos un terremoto. Ese ha sido el peor desastre en el pico más alto del mundo, visitado por miles de montañistas en esta época del año. La cifra total de muertos en Nepal ya supera los 5.500, pero las autoridades temen que puedan llegar hasta los 10.000 al hacer el recuento en zonas remotas. Eliana López, noticiero Estrella TV. Y en la ciudad de Baltimore no paran las protestas raciales. Los manifestantes volvieron a desafiar a las autoridades, ignorando el toque de queda una vez más. Rosa María Orbach nos tiene los detalles. Cientos de personas salieron a las calles para mostrar su coraje por la muerte del joven afroamericano Freddie Gray mientras estaba bajo custodia de la policía. Los agentes antimotines realizaron varios arrestos cuando la situación amenazaba con salirse de control. Entre tanto, la madre que puso en cintura a su hijo encapuchado, que participaba en los disturbios, habló ante la prensa. La madre dice que solo pensó en enseñarle lo correcto a su hijo. Por su parte, el adolescente dice que cuando participó en los disturbios, no se acordó de su madre. Y mientras las protestas continúan, hoy se filtró que según la versión de la policía, Gray se lesionó la espina dorsal al azotar su cuerpo intencionalmente contra las paredes del vehículo que lo transportaban después del arresto. Supuestamente, eso fue lo que causó su muerte. Rosa María Orbach, noticiero Estrella TV. Y precisamente las protestas raciales continúan poniendo en jaque a departamentos de policía en otras ciudades a lo largo y ancho de la nación. Pasamos ahora a Nueva York, desde donde Brian Muñoz nos cuenta cómo decenas de manifestantes terminaron arrestados. Brian, vamos contigo. Adriana, muy buenas tardes. Miles de manifestantes salieron a las calles ayer en Nueva York en solidaridad con Baltimore, pidiendo por el fin del odio racial. Una tensa calma se vive hoy en Nueva York luego de una larga jornada de protestas que produjo más de 100 arrestos. Grupos protestaron desde el Bajo Manhattan hasta Times Square en respaldo a las manifestaciones de Baltimore. Pero aun cuando parecía que todo iba a ser pacífico, la situación se salió de control. Lo que sucedió ayer con la policía de Nueva York y con la gente es como lo que pasó en Baltimore, porque se enfrentaron y hubo violencia también.
manifestantes gritaron consignas en contra de la brutalidad policial y bloquearon calles incluyendo el túnel Holland, una importante vía en la ciudad. Las protestas también se replicaron en otras ciudades del país como Boston y Chicago. Los mayores afectados son las personas hispanas y las personas negras, lo cual es que nosotros no podemos permitir esto y los policías tienen su derecho a respaldarnos, pero tampoco no hacer la agresión o matar a las personas. Mientras tanto, hoy la policía está en alerta porque es casi seguro que estos manifestantes vuelvan a lanzarse a las calles para protestar y reclamar por el trato recibido anoche por la uniformada. Esto es todo de mi parte desde la ciudad de Nueva York. De regreso al estudio. Gracias, Brian, y seguiremos en contacto, por supuesto. Buenas tardes. Bueno, familiares de la joven mexicana desaparecida en Utah recibieron una visa humanitaria para que los padres y un hermano de Elizabeth Laguna Salgado puedan venir al país y así poder ayudar en su búsqueda. La joven, originaria de Chiapas, desapareció el pasado 16 de abril sin dejar rastro. La policía interrogó a un hombre que insistía en salir con la joven, aparentemente en contra de la voluntad de esta, pero no ha sido considerado como sospechoso. Y los asesinatos de mujeres van en aumento en México, dejando sumidas en el dolor a numerosas familias. Casi a diario, mujeres son sepultadas tras una espiral de violencia en la guerra del narcotráfico. En este sentido, organizaciones de derechos humanos exigen que pare la violencia contra las mujeres y activistas llevaron decenas de zapatos rojos a la Secretaría de Gobernación como medida simbólica para reclamar por la negligencia de las autoridades ante esta situación. Y un lote de postes de electricidad es escenario de un voraz incendio en Fresno, California. Cuadrillas de bomberos llegaron al sitio del siniestro para extinguir las llamas que eran vistas a millas de distancia que encendían el cielo incluso antes del amanecer. En cuestión de minutos, el fuego causó graves daños en el sitio, que era propiedad de una compañía que fabrica los postes para el tendido eléctrico. Nos vamos ahora a una pausa, pero al regresar, la dura decisión de miles de centroamericanos que tienen que decidir entre emigrar o morir. Además, una joven víctima de un horrendo caso de esclavitud hace reveladores testimonios ante las cámaras de su noticiero Estrella TV. Y también le contaremos las dificultades que enfrenta un becerrito de 2 cabezas y por qué podría tener sus días contados. Ya regresamos con esto y más. La violencia fuera de control que han desatado las pandillas en Centroamérica continúa forzando a muchos a emprender la peligrosa travesía de viajar hacia Estados Unidos. Es una situación de supervivencia y de elegir entre los riesgos en su tierra y los que corren en su paso por México. A continuación, Juan José Méndez nos presenta esta dura realidad en su reportaje especial Migración o Muerte. Veamos. Reportaje especial, Noticiero Estrella TV, #con la gente. Un pandillero me lo amenazó varias veces de muerte y me lo iba a enviar en bolsa de basura, picado. El terror que las pandillas asesinen a sus hijos. ¿Dónde estás? Es parte del drama humano que viven a diario miles de salvadoreños que salen expulsados de su propia tierra. Juan José, el 50% de los salvadoreños quieren venirse para el norte porque ya no se puede vivir en El Salvador. Esta situación ha llegado a cifras alarmantes. La situación se le salió del guacal a las autoridades, como decimos. Las ejecuciones y masacres se han duplicado y están estremeciendo a ese país centroamericano. Hace poco han matado es mi primo. Lo llegaron a sacar de la casa y como que eran vestidos de policía, pero lo encontraron muerto. Decenas de policías y elementos militares han sido abatidos a balazos en distintas emboscadas. Y que cuando se topen con nosotros los vamos a matar. La guerra contra las pandillas ha sido declarada. Yo prefiero un delincuente, un marero muerto, a un ciudadano o un policía que esté muerto. Somos un grupo llamado Matapandillas, así que un mes les damos para que cese la muerte de gente inocente. De lo contrario, vamos a empezar matando
todo aquel que ande manchado de maras. Estos mensajes de grupos clandestinos amenazan con tomar la justicia por su propia mano. Existe la posibilidad de que El Salvador pueda estar a pie de una guerra, porque los niveles de violencia están incrementándose cada día más y esto va a desatar más violencia. Las pandillas rivales buscan unirse y amenazan con un baño de sangre mayor contra los policías, soldados, jueces y fiscales. 600 elementos de 3 batallones de fuerzas especiales buscarán frenar la violencia generada por estos grupos. La aplicación de la pena de muerte sería una de las mejores salidas para El Salvador, y no solamente para pandilleros. Hay narcotraficantes, hay asesinos a sueldo. De los más de 2 millones de salvadoreños que viven fuera de sus fronteras, esperan que su país, que esa realidad pueda cambiar, pero implementando leyes más drásticas. De lo contrario, muchos de ellos continuarán cruzando de forma indocumentada la frontera sur de los Estados Unidos. Miles ya están huyendo del acecho de las extorsiones y amenazas de muerte. Posiblemente hoy en el verano vivamos un repunte de más personas ingresando a los Estados Unidos, transitando por México en esas condiciones difíciles. Muchas familias que ya se encuentran en este país enfrentan otro peligro. El gobierno de los Estados Unidos de inmigración está negando los casos de asilo y no los están encontrando elegibles para las personas que han sufrido persecución en el pasado. Y es precisamente lo que sufre hoy Lidia. Yo voy a hacer la lucha hasta el final para que no deporten a mi hijo, porque pues al llegar allá me lo pueden matar. 2 caras, 2 realidades, los que abandonan su propia patria para llegar al norte y otros que luchan porque no los regresen a su país, ya que lo consideran una tierra sin ley. Juan José Méndez, Noticiero Estrella TV. Gracias a Juan José por ese completo reporte en este difícil tema. Y bueno, organizaciones que abogan por los indocumentados ultiman detalles para las marchas proinmigrantes que se llevarán a cabo este 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. Hoy nos acompaña acá en nuestros estudios el activista Juan José Gutiérrez para hablar del tema precisamente. Juan José, bienvenidos, gracias por tomarte el tiempo. Es un momento coyuntural en el tema. ¿Por qué es tan importante que nuestra comunidad hispana acuda a estas marchas en este día? Yo creo que nuestra comunidad entiende, Adriana, que se están jugando más de 5 millones de permisos de trabajo para indocumentados. Un juez tejano congeló la implementación de esta orden ejecutiva que daría esos permisos de trabajo. En un momento se va a anunciar si se va a permitir implementar esta orden ejecutiva o no, en cualquier momento. Entonces, la comunidad tiene que entender que si no participa, no se hace contar, y por eso la marcha de mañana es tan importante. No es una marcha simbólica, es una marcha que tiene un objetivo concreto. Hay una decisión que está paralizada por este juez de Texas. En esta oportunidad estamos hablando realmente de acciones concretas. ¿Cuáles son entonces las acciones que ustedes están tomando en conjunto con las otras ciudades y los otros estados? Bueno, después de casi 30 años de lucha, de marchas, de cabildeo, de foros, de tanta cosa que hemos hecho, nos ganamos una medida, un alivio migratorio que nos daría estos millones de permisos de trabajo. Pero está congelada esa orden y por eso es importantísimo, porque ya los 3 jueces que van a decidir lo harán en cualquier momento y nosotros necesitamos inclinar la balanza. Entiendo, claro que sí. ¿Cómo deben prepararse las personas para ir a la marcha? Dame lugar y hora aquí de esa marcha en Los Ángeles. No hay necesidad de mucha preparación. Hay que llegar ahí a las 3 de la tarde a las esquinas de la Olympic y Broadway, de donde saldrá la marcha. Hay que estar todos ahí. Perfecto, la información está en pantalla. Muchísimas gracias, Juan José. Así que bueno, la invitación es para este viernes a las 3 de la tarde entre las esquinas de Olympic y Broadway en los centros de Los Ángeles, como lo acaba de anunciar Juan José. Nos vamos ahora a la pausa. Al regresar, la joven mexicana víctima de un brutal caso de esclavitud nos ofrece detalles exclusivos de su pesadilla. Además, un becerrito de 2 cabezas podría tener los días contados por culpa de la genética. Y también un padrote que se lucraba prostituyendo migrantes cae en manos de la justicia. Ya regresamos con estas y otras noticias. A
continuación le vamos a presentar una historia que ha escandalizado a la opinión pública por la naturaleza del crimen cometido y del que le informamos a principios de la semana al ser descubierto. Se trata de un caso de esclavitud y aunque parezca prácticamente increíble que esto pase en nuestros días, ocurría en pleno corazón de la Ciudad de México. Nuestra reportera Paola Guzmán entrevistó cara a cara a la joven que durante años estuvo encadenada del cuello y fue obligada a trabajar bajo los tratos más crueles. Le advertimos que las imágenes pudieran resultar un tanto perturbadoras. Veamos el reporte. Ella ha tenido que cambiar de nombre por seguridad, ya que ella es el primer caso de esclavitud laboral que se conoce en la capital mexicana. A sus 17 años, Alejandra llegó a pedirle trabajo a la dueña de una planchaduría, sin imaginar la tortura que le esperaba. Con lo que tuviera en la mano, siempre me golpeaba tan fuerte, tan inhumanamente. No comía. Llegué a pasar 5 días sin probar algún alimento. Llegó a desear la muerte y que no servía para nada. Ella fue torturada y golpeada durante 2 años por la dueña del negocio y sus 2 hijas. En el momento que ella pone la cadena en mi cintura, es donde yo ya estaba más que esclavizada. Solo me decía que a los animales como yo eran lo que merecía, porque me llegó a llamar animal. Gracias a un descuido, Alejandra se dio cuenta que podía escapar. Yo le pedí permiso para ir al baño y al momento de volverla a colocar en mi cintura, ella no la coloca bien. Salté por el baño, había una rendijita, corrí sin parar. Tanto era mi debilidad, mis nervios, mi miedo, que tropecé y caí. Caí, me levanté, tomé un taxi y fui y acudí con una amiga. Aunque pasó por momentos de horror, ella no guarda rencor a sus captores. El rencor no te sirve para nada. Que les vaya bien y que Dios los bendiga. Afortunadamente eso quedó atrás y ahora recibe una gran sorpresa que grabamos en exclusiva. Ofrézcale una vivienda, o sea, vas a tener un lugar donde vivir permanente. O sea que voy a tener ya mi propia casa. No lo puedo creer. Esta es la planchaduría en donde Alejandra no solo era torturada, sino también esclavizada. Recuerdos y memorias que jamás olvidará. En la Ciudad de México, Paola Guzmán, Noticiero Estrella TV. Verdaderamente difícil imaginar un castigo para esta clase de crimen. Pero bueno, en información que acaba de llegar a nuestra sala de redacción, autoridades en México ya encontraron a la madre de la joven esclavizada. Ella dice que la familia que torturó a su hija siempre le negó información y que hasta la amenazaban con demandarla cuando iba a buscarla. Y es que, bueno, vamos a pasar ahora a otra noticia, precisamente también en México, donde la Policía Federal anunció la captura de uno de los 10 traficantes de personas más buscados por las autoridades migratorias estadounidenses. Se trata de Paulino Ramírez Granados, quien fue detenido el pasado 31 de marzo en Tenancingo, Tlaxcala, México. Ramírez Granados fue acusado por una corte de Nueva York por tráfico sexual, tráfico de indocumentados y lavado de dinero. Con esta información nos vamos a hacer una pausa, pero al regresar veremos lo que le espera a Estela Mora, protagonista de Rica Famosa Latina, luego de haber sido detenida por la policía. Además, le contaremos por qué este becerrito de 2 cabezas podría tener sus días contados. Ya regresamos con esto y más. Continuamos con más información. Estela Mora, una de las protagonistas de Rica Famosa Latina, acaba de salir de la cárcel luego de haber sido detenida por cargos de robo agravado. La expareja de Beto Cuevas tuvo que pagar una fianza de $20,000 tras un incidente violento durante las grabaciones del programa. La policía de Glendale, aquí en el estado de California, intervino después que Mora agrediera a la esposa de Pepe Garza, Elizabeth Stein, y amenazara con destruir las cámaras durante la trifulca. Nosotros, por supuesto, que le seguiremos el pulso a este caso, del que por el momento sabemos un fiscal está por decidir si se presentan más cargos. Hemos intentado también comunicarnos con Estela Mora, pero hasta el momento no ha sido posible. Seguiremos, por supuesto, atentos al desarrollo de esta noticia.
Pasamos a otros temas, y es que 10 estudiantes de la Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba, Bolivia, resultaron heridos tras enfrentarse con la policía en el exterior del campus educativo. La trifulca estalló cuando parte de los estudiantes que protestaban por la forma como son tratados los docentes en la universidad no pudieron ingresar al campus. Los jóvenes indicaron que continuarán con sus protestas hasta que todos los maestros sean sometidos a exámenes profesionales para evaluar sus métodos educativos, y esto sin ninguna excepción. Y mire, un agricultor de Florida se sorprendió al descubrir que una de sus vacas dio a luz a un becerrito de 2 cabezas. Allí ve las impactantes imágenes. Debido a esta deformación genética, el becerro no puede alimentarse por sí solo o permanecer parado por mucho tiempo. Según los veterinarios que examinaron al animalito, es muy posible que no pueda sobrevivir mucho tiempo, ya que presenta serias complicaciones para respirar. Y ahora vean cómo este camión de bebidas termina tirando toda su carga en la calle. Y mire, este hombre se salva de puro milagro. Él estaba caminando justo en ese momento y pues logró sobrevivir al refugiarse contra la pared. Afortunadamente, a pesar de lo aparatoso del accidente, ni el conductor ni los peatones involucrados en el accidente resultaron heridos, pero sí, claro que quedó un gran desastre y fue un gran susto, tanto como para el peatón como para el conductor. Hasta aquí nuestro noticiero Estrella TV. Amigos, gracias por acompañarnos. Quiero invitarles a que visiten nuestra página web videos.estrellatv.com para ver más noticias e información, o si desean interactuar con nosotros, pueden comunicarse a través de nuestras redes sociales. Allí tiene la información en pantalla. Ha sido un gusto estar con ustedes. Los espero mañana. Tengan todos muy buenas tardes.